donde vamos a descubrir, ¿no?, que esta iglesia, como lo presenta Dios, es un cuerpo. Entonces el cuerpo quizás comienza chiquito, pero después se va nutriendo y va creciendo, ¿no? Y los distintos miembros van actuando entre sí, y no son miembros aislados o miembros ortopédicos que se pueden poner y sacar, sino que están unidos por las coyunturas. Y el Señor no nos receta amputación, nos receta restauración. Sino Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, repito, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Está también interesante, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, y subrayamos, en amor. Un cuerpo que se edifica y se edifica en amor. Mientras pensaba en el versículo que leyeron acerca de discernir el cuerpo de Cristo en la cena del Señor, nosotros pensamos siempre en el momento de la crucifixión. Y el hermano preguntó, ¿y has visto el cuerpo de Cristo? Y entonces pensó un poquito y dijo, lo vi, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Que somos el cuerpo de Cristo? Interesante la reflexión que compartía este hermano. Porque, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, pero yo puedo con esto. Y comenzás a tener un poquito de pecado, o aquello que había que tratarse no se trató, y entonces es como el tobillo. Bajé de colectivo, me esguincé el tobillo. Tenía que bajar de peso. Además de bajar de colectivo, bien. Y entonces hizo así. ¡Pah! Y se estiró y volvió al lugar. ¡Ay, pero cómo dolió! Y entonces, no, yo puedo con el tobillo. Y empecé a caminar, y más allá del dolor, empezás a no apoyar todo. Entonces otra parte apoya, tiene que apoyarte más. Y también la rodilla, producto del tobillo, no tratado. Y en ese momento digo, bueno, está la rodilla, esto se va a ir acomodando. Y la cadera, la espalda, todo el sistema esquelético muscular afectado por no saber bajar de colectivo, o mejor dicho, por haber no atendido el tobillo. Así que, ¿qué les parece si nos dedicamos a atender el tobillo? Para que el tobillo no afecte la rodilla, para que la rodilla no afecte la cadera, para que la cadera no afecte la espalda, para que la espalda no afecte todo el sistema esquelético muscular. ¿Tiene sentido hacer algo así? Así que continuemos leyendo pasajes, por ahí vamos a tomar unos 3 o 4 para ver este protocolo de gestión de daños que nos propone el cielo. Santiago 5, del 14 al 16. Y primeramente, bueno, nos está hablando el Señor acerca de tener un protocolo para la confesión y la restauración. No solo una restauración rápida, no solo una confesión únicamente, sino confesión y restauración, ¿no? Y nos suena, ¿no?, esta palabra confesión, y decimos, bueno, no, es que, pero yo tengo un tipo de iglesia que dice iglesia cristiana evangélica, entonces confesión no tendría que ir ahí. Confesión, me confieso con Dios y ya está. Pero acá vamos a descubrir un aspecto esencial de la confesión que nos va a llevar a la sanidad y a la restauración. ¿Me creen? Leo Santiago 5, 14 y 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
guardará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí dijimos, bueno, súper mágico el aceite. Pero después sigue en el 16, donde aclara un poquito qué es lo que está pasando. Si es todo parte de la misma escena, está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahora sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Subrayamos dos o tres cositas, ¿no? Dice confesar, orar para que sean sanados, ¿no? En el versículo 16, mirás ahí, dice confesar, después dice orar y ser sanados. Y repite 2 veces uno por otros. Primero dice unos a otros y luego dice unos por otros. Retengamos esto. Confesar, orar, sanar. Y eso en el contexto de unos por otros. Bueno, esto tiene un poquito de sentido porque vos decís, bueno, a ver, si yo voy al médico y le digo, todo está bien, no voy a iniciar ningún tratamiento. Pero si yo le digo, ¿sabes qué me está doliendo por acá? Y no se ve mucho, ¿no? Pero vos sabés que me duele, cada tanto hago un esfuerzo y me duele acá. Entonces él va a decir, bueno, iniciemos algún diagnóstico para ver qué es lo que hay adentro. Cuando yo puedo confesar una vulnerabilidad, entonces se puede ver qué es lo que está pasando ahí. Se puede pedir ayuda al cielo y va a venir la sanidad sobre eso. Si yo no lo hago, yo dije de este lado, pero puede ser de este otro lado, ¿no? Y puede ser que era el apéndice, y si el apéndice no lo trato a tiempo, ¿qué puede pasar? Explota. Y todo comienza una gran infección muy difícil de tratar. Así que si te duele el apéndice, ¿no sería bueno comenzar el protocolo de confesión? Pero no solo confesión, sino confesión y restauración. Porque, dice, que él se confiese, que él arregle sus asuntos. Pero dice, unos con otros. No era cosa de uno. Usted arregle y cuando arregle venga y trabaja acá en la iglesia. No. Vamos a ver. Y en realidad esto que estamos haciendo de sanar una parte del cuerpo no es una especie de lástima condescendiente hacia alguien, una actitud de beneficencia. Porque a un miembro del cuerpo le duele, todo el cuerpo le duele. Cuando uno está mal, está complejo, al resto también le afecta. El mundo nos dice, viví de forma individual. El cielo nos dice, vive de forma corporativa, vive formando parte del cuerpo. Y pasar por la confesión suena potente, suena fuerte, ¿no? Suena, ¿viste esas series de televisión donde está el detective es súper ingenioso y tiene que presionar o manipular de tal forma de lograr una confesión en la sala de interrogatorios? Y así como que nos sentimos de esta manera, porque vos decís, me tengo que poner de forma vulnerable, tengo que contar lo que hice y lo que hice mal, tengo que contar mi peor versión y de mi peor día. No podemos quedarnos con lo mejor. Así que si tratamos esto, lo peor, de la forma que el cielo nos dice, vamos a pasar de la sala de interrogatorio del juzgado, vamos a pasar a la sala de hospital. Y te confieso algo. Yo iba y predicaba a la gente. Les decía, ¿usted es un pecador? No creo. ¿Usted mintió? ¿Usted robó? ¿Usted miró a otra persona con ojos de codicia o adulterio? Sí, entonces usted es un ladrón. Usted es un adúltero. Y tendrá que pagar por esto en el infierno. Pero la buena noticia es que Jesús lo vino a salvar. Entonces, era todo un sistema judicial del cielo. Lo que yo decía, lo cual está bien lo que yo estoy diciendo. Pero no sé,
¿Está bien, no lo estoy diciendo? Vino Jesús a salvarlo, paga por sus pecados en lugar de ustedes y lo salva. Es ese esquema judicial que, por ejemplo, encontramos en Romanos. El Pablo de Romanos nos desglosa todo este sistema, cómo funciona el cielo en cuanto a este papeleo de qué pasa con el mal que se hizo en el mundo y cómo Dios juzga y castiga. Pero, al revisar un poquito más en esto, nos encontramos que el cielo no solo tiene su sistema judicial, tiene su sistema de medicina, un sistema de medicina del cielo. Porque el cielo no solo quiere que los papeles estén bien y en regla, quiere que el auto ande bien. No solo quiere que vos tengas toda la documentación necesaria para pasar y entrar al cielo, quiere que entres lo mejor posible y que lo máximo del cielo haya invadido tu corazón y tu vida, y tu familia, y tu entorno, y tu iglesia. Dios quiere traer la sanidad a nuestros corazones. Y si empezamos por ahí a tratar a la iglesia como un hospital para pecadores, vamos a descubrir que a la gente le funciona el Evangelio, le funciona Jesús. Y eso es atractivo, porque vos venís y decís, che, esto me está resolviendo por dentro. Yo tenía todas estas cuestiones de mi infancia, cuando crecí, cuando fui a la escuela, y todas estas cuestiones que pasan por ahí en mi casa, todo esto que se me vuelve a repetir una y otra vez, todos estos problemas que yo tengo con el pecado de que lucho, que me gana, que me gana, se empiezan a resolver, porque el sistema de salud empieza a entrar en vigencia. Y hay una cuestión, ¿les conté cómo se llama este sermón? El cuerpo sana al cuerpo. El cuerpo sana al cuerpo. Cuando un tejido está dañado, el resto de los tejidos van a intervenir para traer salud. Si vos estás dañado, miras al lado y decís, ahí están los tejidos que van a intervenir para traer salud. Me queda un cachito más en la parte de confesión, que es uno de los puntos más complejos, porque nosotros tenemos que ponernos vulnerables a otro. Tendríamos que pensar en decir, bueno, a ver, ¿a quién le confieso? Y en este contexto uno dice, bueno, le confieso a quien yo creo que me puede ayudar. Y no necesariamente tal vez se trataría de una confesión grupal, en el sentido de pase al frente y diga todo lo malo que hizo, y ahora pase este otro, que hacemos una especie de exhibicionismo espiritual de todo lo malo que tenemos, sino que en este caso parecería que llamaban a los ancianos, a personas maduras, para poder intervenir sobre esto. Y sin ánimo de hacerlo muy largo, te comparto un poquito de lo que investigué acerca de esta palabra de confesar. ¿Recordás el pasaje de 1 de Juan 1:9? Confesados, ¿cómo era? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo así nos dice. Bueno, esa palabra es homologueo, muy parecida a la palabra homologar. Homo es igual, logueo es logo, palabra. Por lo tanto, significa decir lo mismo. Digo lo mismo. A ver, piense en su pecado recurrente. Piense en su problemática. Bueno, entonces, confesar es decir al cielo. Cielo, Dios, digo lo mismo que vos. Esto es pecado. Pecado es pecado y lo que yo hice está mal. Lo que yo hice me está dañando a mí y está dañando a los demás. Entonces, yo confieso el pecado y Él es fiel y justo para perdonar. No están de más esas palabras porque remiten a la obra que Jesús hizo en la cruz. Y perdona los pecados y a la vez limpia de toda maldad. Es impresionante, ¿no?, lo que hace. Pero este pasaje va un poquito más allá, porque le agrega la palabra ex adelante. Fíjate la investigación que hice, ¿no? Santiago usa la misma palabra que usa Juan, pero le agrega el ex adelante. Y tiene que ver con esto de, no solo digo que esto está mal, no solo me pongo de acuerdo con la realidad, con los hechos, con Dios, de que esto, lo malo es malo, sino que me lo saco. Sale de adentro
esta confesión de que este mal está mal. Y eso es junto con otro maduro que ha aprendido a traer respuestas. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado estás? Si vos sos una persona que se está capacitando y está creciendo para traer respuestas a otro, y si no sos esas, son las que necesitan tener respuestas de otro, y entonces sacar eso junto con alguien más, ¿no? A eso me refiero al pecado, a esta situación recurrente, a esto que está trabando tu vida, tu desarrollo, tu potencial, tu propósito. Pero el diagnóstico no cura por sí mismo. Entonces ahora tenemos un diagnóstico, tenemos una situación donde pusimos las cartas en la mesa. A ver, esto que tanto se guardó, esto que creció en secreto, bueno, está mal, lo sacamos, lo tenemos acá. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Lo dejamos ahí, que se vaya como vino. Bueno, alguno podría decir eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, vamos a evitar el conflicto. Pasemos por un perdón express, repetid 2 o 3 palabras, repetid esta oración conmigo, para pedir perdón, y bueno, y seguí, y bueno, y ahora ya tiene que venir lo nuevo. Lo que pasa, viene lo nuevo y ya está. Lo tratamos poniendo de vuelta, alineando en su lugar. Podemos cometer este error que dijimos, el error de la negligencia. Pero antes de ver cuál es este tratamiento que propone el cielo en el otro pasaje, mencionemos que podemos tener una actitud, y me busqué esta palabra, yo digo, voy a ir acá, van a pensar que soy súper inteligente. Iatrogénico. Hermano, no tenga un tratamiento iatrogénico espiritual. Pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a explicar qué es la palabra iatrogénico. Bueno, entonces resulta que en medicina vos podés ir y vos decís, me quiero curar. Y le dijiste, le duele acá. Y te sacaron el diagnóstico y demás. Iniciaron un tratamiento que entonces te hizo mucho peor. Y la cura fue peor que la enfermedad. Y yo le voy a contar o no, ¿viste? Pero hay un episodio de Doctor House donde pasa. Yo sé que ustedes son más espirituales, ahora después tengo que ir a, ¿cómo es? Examologueo con el hermano. Entonces, lo que pasa es esto, va la persona, no sabe qué tiene, como el resto de los episodios, hasta que encuentra este rompecabezas, qué es lo que le pasó al hermano, a la señora que fue ahí en la serie. Y entonces, comienzan un tratamiento, dice, bueno, no, esto debe ser, tenemos que atacar los glóbulos blancos, porque de esa manera vamos a ir resolviendo, no recuerdo bien toda la jerga médica que usaron, ni siquiera sé si los que la terminan de entender, y después hacen esto, y van teniendo tratamientos, y la persona empeora. Finalmente dice, bueno, ya descubrimos lo que pasó, pero ¿qué pasa? Como ya destruimos tu sistema inmunológico, no vas a responder al tratamiento. Así que solo te quedan unas horas de vida y la persona finalmente muere. O sea, es una guerra ese capítulo. Pero finalmente dice, bueno, vamos a hacer la autopsia, a ver dónde. Y la persona, cuando se había puesto la ropa, con un ganchito, era una mujer, se lastimó la espalda. Y había tenido una leve infección ahí. Así que, sin riesgo de quemar el tercer punto, no uses un martillo para matar una mosca en la cabeza de alguien. No uses una bazooka para salir a cazar conejos. Antes de meter mano, tenés que preguntarte, ¿sé lo que estoy haciendo? Y esto de Santiago, yo creo que tenía una sabiduría especial. Porque ellos dijeron, viene, me confiesa, ¿y ahora qué hago? Bueno, hermano, lo que tiene que hacer es, ¿sabe qué? ¿Y si nos ponemos a orar?
Y me pregunto si eso fue algo que se repitió. O sea, decir, bueno, venís la semana, oramos. La semana que viene, oramos. La que sigue, oramos. ¿No suena que a través de eso el cielo traiga la sanidad a aquellos que están rotos? Punto número 2. En la primera repite fácil. Bueno, si esta es la fácil. Ahora tenés el problema número 2. La persona no te confiesa. Qué lindo, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que salga todo esto después de tanto tiempo? Y viene conmigo cuando ya está todo, voy a hacer esta palabra, cuando ya se pudrió todo. Ahí viene y te pide consejo, ya no se puede hacer más nada. O sea, ya avanzó demasiado, o se puede hacer, pero es mucho más difícil que si se hubiese detectado a tiempo. Ahora pienso en aquellos espacios, ¿no?, donde uno dice, bueno, no me animo a confesar. ¿Y por qué no me animo a confesar? Bueno, porque a los 2 años, yo entiendo que a los 2 años, más o menos te vas sintiendo cómodo como para empezar a hablar todos los temas complejos. Y lo venís y lo hablas con el pastor, con el anciano, con el diácono, pero en ese momento te empiezan a dar responsabilidad. Y entonces vos decís, o cuento o agarro la responsabilidad que hasta ahora no me habían dado y recién empezaron a pensar a mí porque ya pasaron 2 años, entonces confían de que voy a poder llevarlo adelante y voy a ser responsable. Y se produce un conflicto de intereses ahí. No tengo la respuesta, pero sí dejo la pregunta, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto de que alguien viene y te cuenta, porque ya tiene confianza, y a su vez vos le estás dando responsabilidad? Y si le diste responsabilidad primero, capaz que no te cuente, porque después va a decir, no, bueno, esta persona que tiene todo esto sin resolver, no lo pudo poner acá, no lo pudo... ¿Se entiende? No lo estoy planteando, ¿no? Ese conflicto de intereses. Una de las respuestas que se me ocurre a mí es, ¿qué pasaría si el Señor no nos pidiera ser específicamente perfectos en todo para ir cumpliendo alguna tarea, sino que podamos tener una especie de responsabilidades donde vayamos creciendo, ¿no? Y a medida que vamos ordenándonos, vamos sirviendo, y a medida que nos vamos ordenando, vamos tomando más responsabilidad. Me refiero a ordenar nuestra vida, ordenar todo aquello que está. Entonces, decimos, bueno, por ahí estos espacios menos visibles, o capaz que por ahí puede ser algún espacio más visible y demás, pero que no termine de comprometer del todo lo que está pasando a esta persona con lo que está luchando. Porque, a ver, yo lo que estoy planteando acá es que lo que a nosotros nos pasa no se resuelve de un momento para el otro. No es que vos venís acá, escuchás tu mensaje y tengo. Cuando mucho tenés el diagnóstico, pero es como cuando te golpeás y luego tenés que hacer kinesiología por 30 días. Lleva tiempo. Cosas que nosotros hemos luchado incluso por años. Cosas que nosotros trajimos, lleva tiempo. ¿Qué pasaría si podemos ir sirviendo en ciertos espacios calculados mientras nos vamos ordenando? Y entonces dice, hizo la tarea, se ordenó un poquito más, bueno, ahora puede pasar a un poco más de responsabilidad. ¿Tiene sentido algo así? Así que no quiero dejar... vamos a leer el pasaje. Entonces pasamos a cuando alguien lo confiesa y pasamos a este espacio de traumatología grupal. Tiene solo 3 puntos esto, entonces vamos bien con el tiempo. Creo. Gálatas 6 del 1 al 5. Pasamos al momento de ejercer traumatología grupal. Esto es cuando el grupo tiene la voluntad de redistribuir el peso en una situación de crisis. Y entonces vas a la montaña y la montaña se quiebra uno, y hay una ley en la montaña, no lo podés dejar ahí. Así que entonces lo entablillás, redistribuís el peso de las mochilas y ves cómo llegás abajo.
pero no lo podés dejar ahí. Hermanos, estoy leyendo Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué interesante, ¿no? Que ponga justo esa frase en el medio de los espirituales que tienen que hacer algo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo y no de otros. Esto está justo, todo parece bien como un gran paréntesis. Punto y coma, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. El mundo, cuando alguien falla, lo amputa. Vas a una organización, te equivocás una vez, tarjeta amarilla, 2 veces, tarjeta roja, estás fuera, estás fuera. En la iglesia no debería ser así. Entiendo yo, no debería ser así. Es rápido, es barato, es más fácil amputar. Pero lo que te puede llegar a pasar es que después sufras ¿cómo se llama? El síndrome del miembro fantasma. Que cuando pierden un miembro, siguen sintiendo dolor de un miembro que no estaba. Y eso fue porque el grupo no restauró a tiempo. Hay dolores del espacio vacío del que no estaba más, pero que sigue doliendo, porque el grupo no se tomó el tiempo de restaurar a tiempo. Cuento un poquito para mi testimonio. Así que bueno, vengo, Juan no me va a dejar mentir, ¿no? Yo le quiero hacer más suave, pero bueno, vengo con toda esta cuestión de problemas con alcohol. Cuando tenés problemas con alcohol, te despertás tomándote lo que te quedó la vez anterior, fabricás alcohol en casa y también ocurren algunas situaciones bastante desafortunadas en las casas cuando te quedas toda la noche tomando alcohol, ¿no? Y esto pasa el tiempo y la gente no está contenta, sino que sufre por esto. Así que vengo a la iglesia y la verdad que se portan bien, ¿verdad? ¿No? El cuerpo sana al cuerpo. Y entonces venía de fumar 2 atados por día, de parecían cigarrillos negros, no me daba cuenta yo el olor tan fuerte que yo tenía. Y en el medio de la predicación, así como algo como esto, yo estaba diciendo, mira, acá no es como en la escuela que hacen un recreito, voy afuera y me fumo un pucho. Y no paraba, no frenaba, ¿viste? Y miro, nadie fumaba. Yo era el único. Che, qué limpito que está acá el asunto, ¿viste? El cuerpo sana al cuerpo. Y lleva años, ¿no? Ni hablar de mis intereses amorosos que no se podían llegar a concretar. Estuve mucho tiempo hasta que se acomodó el asunto. La restauración parece que no es de un momento al otro. Pero el cuerpo sana al cuerpo. Dicho en términos seculares, nosotros formamos al grupo y el grupo forma a nosotros. Tenemos la iglesia que nosotros hacemos. O sea, si venimos acá y sentamos a todos en el banquillo del acusado al otro, vamos a tener un lugar de juicio donde nadie se va a poder mover 1 milímetro porque armamos un grupo legalista. Pero sí entendemos que esto es un espacio de restauración, que estamos en proceso, que somos pecadores anónimos o pecadores en proceso de restauración. Nos vamos dando cuenta entonces que va a ser un espacio que nos va a servir. Y nos va a gustar venir a la iglesia, nuevamente porque la iglesia nos sirve a
lo que nos está pasando, pero también nos permite entonces sanar todo esto. Bien, el pasaje fue sorprendido en el acto de pecado. No te lo confesó, fue sorprendido. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los espirituales? Ir y agarrar un martillo y romperle la cabeza. ¿Cómo podemos hacer esto? Pero no, resulta que los espirituales, que son más espirituales que yo, van y lo tienen que restaurar. Esa palabra significa volver a poner el hueso en el lugar. Y entonces, cuando vos tenés que colocar, no sé si algunos fueron huesistas, tienen un momento donde agarran, ponen la mano ahí y hacen ¡tac! ¿Alguno lo dio? Ese momento se llama momento de extracción, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que vos necesitas es que la persona tenga un cambio de postura. O sea, porque no podés trabajar si no volvés a reacomodar. Porque si vos entablillás, va a quedar chueco. Y va a caminar chueco. Y va a terminar de romper el cuerpo y el cuerpo va a ser más débil. Entonces, hay que redistribuir las cargas. ¿Qué te van a pasar? Te van a dar unas muletas, como me dieron a mí cuando... Bueno. Iba a contar otra. ¿Verdad que vengo? Ahora que veo todo esto, creo que tengo el historial clínico con varias cosas. Te dan muletas. La muleta redistribuye el peso. El hombro no fue pensado para soportar todo el peso. Los brazos también no fueron pensados para soportar el peso del cuerpo. Pero en este momento de crisis particular, hay que poner las muletas. Y estos miembros que originalmente no fueron pensados para llevar todo este peso, ahora sí lo van a llevar. Y esto de sobrellevar las cargas de los unos y los otros, tiene esta cuestión donde te preguntas, bueno, pero ¿qué es una carga? Entonces te encontrás con dos palabras, vos lees en Reina Valera y dice carga y después dice carga. Te lo leo de vuelta, en el 2 dice sobrellevar las cargas de los unos, sobrellevar unos las cargas de los otros. 5, porque cada uno llevará su porción de la carga. Así que hice mi tarea y busqué, y son dos palabras distintas. Sobrellevar unos las cargas de los otros. La palabra es, me voy a hacer el que hable griego, baré. Que son esos pesos grandes, son unos pesos abrumadores que no se pueden llevar por sí solos, ¿no? Como un peso grande de un barco, algo así sería, ¿no? Y en el segundo, la palabra es fortion, pero se escribe con PH. O sea que si vos le sacas la H, nos suena más parecido a lo que usamos nosotros. Portion. Cada cual va a llevar su propia porción de la carga. Entonces, tenemos este problema. De repente, se sorprendió en pecado. No puede la persona levantarse sola. No le puede decir, cúrese y después seguimos, sino que cada cual lleva su porción de la carga. Todos agarramos de este lado, bueno, uno de acá, el otro de allá, el otro de allá, y cada cual lleva la porción y lo puede llegar a levantar. ¿Y cuál es la carga que lleva la persona? Porque esto puede ser una receta para una muleta eterna. En palabras de los seculares, esto podría generar codependencia. Es decir, que una persona se puede aprovechar del grupo haciendo que el grupo siempre haga fuerza por ella, acostumbrándose a eso. Para evitar la codependencia tendríamos que recordar cuál es la meta de todo esto. No es llevar al que tiene el hueso roto o llevar el hueso roto, sino que es restaurarlo. ¿Cómo evitamos que alguien se aproveche de esto? ¿Cómo evitamos convertirnos en muletas eternas? ¿Cómo dice? Bien. Uno de los puntos entonces es entender que esto va a ser temporal, que esto es un proceso. Y si la persona admitió que iba a estar en el proceso, ¿cómo nos damos cuenta? Porque lleva su propia porción de la carga, que es que nadie puede arrepentirse por la persona.
Nadie puede obedecer por la persona. Nadie puede examinarse a sí mismo si no es la persona. Nadie puede responder delante de Dios en lugar de la persona. La rehabilitación de carácter es un trabajo interno. La comunidad de fe no puede hacerlo por la persona. Muchas veces vos decís, tarda mucho, bueno, te lo hago yo. Pero es como cuando vos le querés enseñar a alguien matemáticas y le resolvés los ejercicios. Así que tenemos este momento de confesión, donde lleva al orar unos por otros y eso lleva a la sanidad. Y tenemos este otro momento donde se sorprende a la persona, no hubo confesión, pero igual los espirituales restauraron, alinearon para entonces poder tener nuevamente ese miembro del cuerpo. Si no lo haces, algo te va a faltar, alguien te va a faltar. Y esta cuestión de, en ese momento de crisis, donde tuvo el accidente, cada cual debe llevar una porción de la carga. No, pero no es mi problema, que se maneje, se hubiera fijado. No, pero ¿qué podés esperar de esta persona? No, pero si siempre lo mismo. No, pero si fue un descuidado. Cada cual llevará su propia porción de la carga. Finalmente, hay uno de los casos más complejos, que es el que aparece en 2 Corintios 2, del 5 al 11, y vamos a leer solo unos versículos ahí, y yo les cuento de qué trata. 2 Corintios, vamos a leer el 6, o el 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, y no por exagerar, por no exagerar, a todos vosotros. 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y el 11, hay que hacer todo esto para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Bueno, en la primera carta de los Corintios ocurre una situación muy compleja donde hay una persona que parece ser que hizo algo muy malo. El papá estaba casado y se metió con la mujer del papá. Y entonces va, parece un chiste, parece un chileno, ¿no? El programa de las 3 de la tarde. Y entonces viene acá a la iglesia, y ¿qué hacen los de la iglesia? Vamos a ser súper misericordiosos. Vamos a traer amor, compasión, amor y paz. Y repartían flores para todo el mundo, con trencitas y saltando con vestidos de ropa de bambú. Entonces, en 1 Corintios 5, cuando ocurre esto, Satanás gana ventaja porque están normalizando el pecado. El pecado es pecado y el pecado te va a romper y va a romper a los demás. El pecado lastima, te va a lastimar a vos, va a lastimar a los demás. Pero en la segunda carta, el punto es el otro extremo. Cómo aplicar la disciplina, pero también aplicar la gracia. Y entonces vos ves a esta persona que hace que Pablo se entristezca y no solo había ofendido a Pablo, sino que al hacerlo había ofendido a la iglesia. Pero dice, yo ya lo perdoné. No, ustedes también perdonen. No sea que sea consumido de demasiada tristeza. Posiblemente haya hay una teoría que dicen los teólogos, es que posiblemente entre primera carta de Corintios y segunda carta de los Corintios haya habido una carta llamada la carta de la angustia, la carta de la tristeza, la cual tendríamos una pista donde comienza este capítulo dijimos segunda de Corintios 2, cuando comienza habla de que le provocó angustia. Entonces, que fueron idas y venidas, fue bastante dura esa carta y todos dijeron, bueno, hay que agarrar el mazo y hay que pegarle entonces a la persona. Y esa carta se perdió, gracias al Señor, porque si no capaz que estaríamos agarrando y pongamos biblioterapia, masoterapia y paloterapia para todos. Se perdió esa carta y entonces acá recuperamos la parte más linda. Hay que perdonarlo.
Bueno, como dijimos, no podemos tener un perdón express, porque si vos tenés un perdón express, como que pasa por alto y como que todo el mundo hace lo que quiere, total, se lo podemos perdonar y tenemos como una gracia barata, ¿no? Donde vos perdonás, pecas, perdonás, le hizo mal al otro una y otra vez, bueno, perdonamos 490 veces y tenemos 490 heridas. Entonces, no es un perdón express, sino que esto va cargado de una exhortación. Si quisiéramos decir algo sobre la palabra exhortación, encontraríamos que hay distintos tipos de exhortación, porque es ponerse al lado para sacar el problema adelante, no es pegarle a la persona, sino sacar el problema. Una de las cosas que menciona la palabra exhortación es que vos te vas a encontrar con que lo motivó, que lo inspiró, que lo consoló, que estuvo al lado, pero también te vas a encontrar que le dijo las cosas como eran. Te lo puedo decir con algodón, te lo puedo decir con hija, pero la verdad es esto. Y esta persona aparentemente escuchó. No nos podemos saltar el proceso de perdón y confesión, lo quiero por ahí repetir y dejar claro, porque si el hueso se suelda mal, todo va a cojear. Entonces vos tenés una iglesia que cojea. ¿Por qué? Porque no se hizo esa tracción, no se tiró, no se hizo que el hueso vuelva a su lugar. Y entonces es necesario hacerlo, por lo tanto hay un marco temporal. Mientras vos más rápido vas al médico, es mejor. Mientras vos más rápido vas antes de un accidente, es mejor. Porque si el hueso se suelda mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que romperlo de vuelta de forma artificial. Y es bastante doloroso para volver a colocarlo en el lugar que iba. Así que me encanta esto que dice, esto de perdonar. Me encanta esto que dice de consolar, ¿no? Porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. La persona le puso ganas, la persona cambió. Bueno, hay que perdonar, hay que restaurar. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Satanás gana ventaja. Así que finalmente no disparemos a matar. Considerándote a ti mismo, como dijo Gálatas. O sea, los espirituales tenían que considerarse a ellos mismos, no sea que ellos mismos también sean tentados. Tendríamos que tener respuestas proporcionales. Tendríamos que ser de esas personas que se preparan para sanar la vida de otros. ¿Qué pasaría si el Señor nos quisiera instruir para sanar a las personas de la comunidad? ¿Qué pasaría si el Señor nos quisiera instruir para sanar a las personas que van llegando? ¿Qué pasaría si este lugar fuese conocido como un hospital de restauración? ¿Qué pasaría si la gente se preparara y dijeran, tengo problemas? ¿Qué problemas tuviste? Bueno, el problema es que estaba embarazada y aborté. ¿Y qué le decís? Te preparaste para decirle algo. Tengo problemas. No, el problema es que mi esposo me pega. Tenés respuesta, sabes qué hacer. ¿Tenés problemas? ¿Qué pasó? Bueno, tú sabes que el tío me tocó en las zonas privadas. Tenés respuesta, sabes qué vas a hacer. Bien, tengo problemas con el juego. No me daba cuenta, veía solo números, ahora estoy endeudado. Tenés respuesta, sabes qué vas a hacer. Tengo problemas con la pornografía. Quiero dejar de pensar, quiero dejar de sentir. Vuelve a la pantalla una y otra vez. ¿Tenés respuesta? ¿Sabés qué hacer? ¿Qué pasaría si viniese una persona, en este momento viene a la reunión y viene con efectos de sustancias? ¿Qué haces? Si te preparas, tenés respuesta. Los médicos no son médicos de un día para el otro y comienzan a improvisar a medida que van llegando los pacientes. Se van preparando y porque se prepararon, los pacientes llegaron. ¿Lo está entendiendo? Sí. Se prepararon y porque se prepararon, la gente llega y confía. Vamos acá, si ellos saben qué es lo que hay que hacer. Colosenses 2, 19, se lo leo yo, no hace falta que lo busque.
y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, que crece con el crecimiento que da Dios. Entendemos que el cuerpo no está hecho de partes flotando en el espacio, sino que están unidas por ligamentos y articulaciones que van creciendo y se nutren entre sí. Sin esto, seríamos solo una colección de individuos que por casualidad comparten este espacio temporal. Con este protocolo de gestión de daños podemos metabolizar un daño parcial y utilizarlo para volvernos más sólidos. Un cuerpo resiliente, es decir, que se puede recuperar y volver a su estado, no es aquel que nunca sufre daños, es el que posee la capacidad de absorber el impacto, aislar el daño, aplicar todos los recursos de emergencia necesarios y luego rehabilitar la zona afectada hasta devolverle su funcionalidad completa. Mis queridos hermanos, oro por este lugar, oro por lo que el Señor va a hacer con ustedes. Oro por la restauración de los corazones y oro en el sentido de que el Señor restaure aquello con lo que venimos peleando, aquello que está dislocado y el cuerpo pueda funcionar bien, pero también que este cuerpo se prepare también para el crecimiento, que este lugar se transforme en un hospital